Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Un gusto, radioescuchas, poder compartir con ustedes nuevamente un programa más aquí desde la Fogata. El día de hoy pues tenemos un evento muy especial que nos ha congregado a platicar en torno a la paz. Y justamente vamos a dialogar acerca del Diálogo Nacional por la Paz que tuvo lugar este fin de semana pasado en la Ibero Puebla, del 21 al 23 de septiembre. Es un diálogo donde diferentes actores, organismos, instituciones y diferentes representantes de la sociedad civil hemos tomado lugar para pensar sobre la paz y las condiciones que en nuestro país lamentablemente nos hieren, nos laceran y digamos que rompen con el tejido social. Este evento se fragua a partir del lamentable suceso que ha ocurrido en Cerocahui hace 15 meses, donde dos hermanos jesuitas perdieron la vida. Joaquín y Javier perdieron la vida defendiendo a algunas personas que huían de algunos sicarios que perseguían, que estaban detrás de unas personas en una iglesia en una pequeña localidad de la Sierra Tarahumara. A partir de ahí se ha desatado, digamos que una solidaridad que nos congrega ahora a poder ir pensando y actuando en favor de la paz. Tengo el día de hoy el gusto de conversar con dos invitadas muy especiales. Está por aquí Lorena Jiménez, que es la coordinadora de incidencia social aquí en la universidad. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Mario, y saludos a toda tu audiencia y muy contenta de estar aquí para conversar sobre el Diálogo Nacional por la Paz. Un gusto, Lorena. Y también está con nosotros la estudiante de Relaciones Internacionales, Azul Cerratos, quien también nos acompañó en el evento. Bienvenida, Azul. Gracias, Mario, y hola, Lore, mucho gusto estar acá con ustedes y muy emocionada por compartir con ustedes y con la audiencia también lo que vivimos por allá en Puebla. Un gusto, un gran evento este fin de semana. Verdaderamente es un evento que da esperanza, que nos anima el corazón, que nos entusiasma por ver a tanta energía, el corazón de tanta gente en una misma sintonía y en una misma dirección. Para llegar a este evento se realizaron varios foros sobre justicia, sobre seguridad ciudadana. Lore, ¿nos quisieras contar un poco de los foros que tuvieron lugar aquí en Ibero León? Sí, bueno, en realidad las acciones encaminadas a la reflexión sobre la construcción de paz desde la universidad comenzaron desde una jornada en agosto del 2022, que fue un evento inédito para nuestra universidad en donde se congregó prácticamente toda la comunidad para escuchar música. Hubo una conferencia, un panel que abordó diversas dimensiones también sobre cómo construir y ser paz. Posteriormente se realizaron dos foros en colaboración con CIAS por la Paz, Jesuitas por la Paz. El primero tuvo el objetivo de entablar un diálogo con actores gubernamentales sobre la seguridad ciudadana. Para ello se invitaron a diferentes academias de seguridad pública, secretarios de seguridad pública, directores. Estuvo aquí también el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional, Federal y Nacional, las representantes de Federal y de Guanajuato, y fue un evento muy interesante para comenzar a dialogar sobre cómo debemos entender la seguridad a esfera local y qué esfuerzos son necesarios para que la ciudadanía pueda volver a confiar en las policías. El segundo foro tuvo que ver mucho más con un acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil a través primero de un panel donde se expusieron pues algunas vetas sobre los problemas de los que adolece Guanajuato, el problema de desaparición, inseguridad, temas de violencia de género, entre otros. Y posteriormente se dio un trabajo en mesas muy interesante con la presentación de buenas prácticas sobre movilidad,
abordajes a la violencia doméstica, incidencia social universitaria, en donde hubo representación también de académicos, académicas de nuestra universidad, estudiantes, el empresariado, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto CIAS por la Paz. Sí, como bien comentas, CIAS por la Paz ha ido tomando la batuta en la organización de este evento, junto con otras instancias como el CEM, que es el Consejo Episcopal Mexicano, donde todos los obispos del país de alguna manera también se han solidarizado, están preocupados, están viendo de qué forma la Iglesia en México puede involucrarse en estas acciones. Incluida también está la conferencia intercongregacional de religiosos y religiosas en México, que aglutina pues muchos proyectos a lo largo del país que trabajan en los sectores más desfavorecidos, que trabajan en las pequeñas comunidades y que han ido tejiendo, digamos, una forma de mirar la paz, pero también de mirar el dolor, de mirar las ausencias, de mirar pues todo aquello que de alguna manera va rompiendo el tejido en México. Este evento que se realizó en Puebla del 21 al 23 de septiembre tuvo un primer día donde se miraba la realidad de diferentes ópticas. Azul, ¿cómo sentiste tú ese primer día? ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo viste el evento a tu arribo a Puebla? Bueno, llegamos y sí fue muy esperanzador ver tanta gente y de tantos sectores, ya como mencionaban, también acá en Puebla estaba sector empresarial, estudiantes, académicos, expertos, víctimas también, y bueno, por supuesto, en la iglesia también. Y justo como mencionas, este primer día fue como para hacer un acercamiento a por qué y las razones un poco de los niveles de violencia que estamos viviendo en el país hoy en día. Entonces se tocaron muchísimos puntos y desde diferentes ángulos de las razones del porqué de la violencia. Se mencionaba por una parte, y es algo que me resonó mucho porque no lo tenía tan presente, y cuando escuché a la ponente me dejó reflexionando mucho, y ella hablaba de del tema laboral, ¿no? Y de los abusos laborales como parte importante de las causas en la violencia, porque decía que como parte de estos abusos también el tema de los cuidados en el hogar llevaban también a violencia intrafamiliar, o no había como tantas prestaciones o como tantas libertades para los trabajadores de estar en casa, conviviendo con familia y llevando a cabo las tareas del hogar. Y también hablaba de la división sexual en este aspecto. Ella decía que era muy importante también trabajar en que las tareas del hogar no solo le pertenecen a las mujeres, ¿no? Y pues el estar presente en casa, el trabajar desde la familia también, como pues al final es nuestra primera comunidad. Entonces ella resaltaba mucho esto, como la importancia desde el sector laboral por ser más permisivos y más flexibles para todos en las tareas del hogar. Se mencionaba también pues el tema de las desapariciones, del crimen organizado, y ya en el aspecto de las instituciones de seguridad públicas, mencionaban algunos que uno de los retos que ellos veían para tratar este tema de la violencia era que estaban un poco difusas como las tareas entre las instituciones. Entonces era muy fácil como que pasarse la bolita, digamos, entre instituciones para trabajar en este tema del acceso a la justicia. Entonces eso por una parte, y por otra parte, y ya lo mencionaba Lore, la confianza que tenemos como sociedad civil a las instituciones, pues es muy poca. Entonces,
como que sí se tocó el tema de diferentes miradas, de diferentes ángulos, e incluso también se hablaba desde las comunidades como de una especie de abandono de la iglesia en algunas comunidades, que eso también generaba violencia porque, bueno, somos un país muy religioso, católico en su mayoría, y al final la iglesia juega un papel fundamental en las comunidades y es un punto de encuentro, un punto de convivencia, de compartir. Entonces también se mencionaba como la importancia de que hubiera como más presencia, más involucramiento también por parte de los padres de familia para trabajar el tema desde casa también. Sí, como comentas, pues bueno, las relaciones humanas, la convivencia entre las personas, pues está mediada por múltiples estructuras, múltiples factores, múltiples variables que nos van enseñando cómo relacionarnos, qué actitudes tomamos, cómo reaccionamos ante las violencias que nos vamos enfrentando. Y el hogar pues es la primera escuela de convivencia, y se necesita poder ir acomodando estructuras de injusticia que laceran, que duelen, que no ayudan a fomentar una convivencia pues que oriente hacia la construcción de una convivencia más sana. En nuestro país, en México, tenemos una historia compleja. Los últimos 15 años, desde el sexenio de Felipe Calderón, ha empezado una lucha institucional, digamos, con el crimen organizado, lo cual ha supuesto, pues, esto que comentas, diferentes instituciones que participan. En algunos momentos se les ha dado más peso al ejército, en otros momentos a las policías municipales, en otros momentos a las policías estatales, pero lo que no queda duda es que todas ellas han sido rebasadas por diferentes instancias del crimen organizado, que, como comentaban en el foro, pues ya se volvió el cuarto o quinto reclutador a nivel nacional del país. Entonces, bueno, eso también nos cuestiona sobre cuál va a ser las alternativas que jóvenes puedan aspirar a dedicar su vida, cómo puedan ganarse la vida. Lorena, ¿cómo viste tú este segundo día donde se presentaron buenas prácticas? Además hubo una deliciosa charla sobre iluminación teológica, de pues, la situación que nos supera, que nos traspasa, pero que al mismo tiempo nos llama a avivar la esperanza. Yo creo que justo después de ese primer día en donde se hizo una puesta de realidad muy cruda, pero que es nuestra realidad, es la realidad de nuestro país, en el segundo día se fue poco a poco recuperando los sentidos y las direcciones de cómo y por dónde hay que caminar. Y yo creo que sí es un muy buen adjetivo decir deliciosa esa charla de Adriana Echeverry. Liliana Echeverry, me acuerdo mucho de su apellido. Y creo que cada una de las frases tenía muchísima profundidad, hablaba de la convivencia, hablaba de la memoria como un paso a la verdad. Y algo que a mí me cimbró mucho fue cuando mencionó que la violencia nos afecta absolutamente a todas y todos. Yo creo que a veces pensamos que por el hecho de no vivir en una comunidad en Guerrero, Veracruz, Chiapas, por ejemplo, ahorita completamente azotada por la violencia, que a nosotros nos afectará tal vez en que no podemos ir, no sé, a un Oxxo en la madrugada, pero en realidad no. Eso es tal vez lo que es la capa más por encima de cómo nos afecta. La forma más superficial, pero en realidad yo creo que había momentos en el foro en que se percibía como un sentimiento compartido, incluso de luto, así lo sentía, por el país, como estamos ahí llorando también por el país. En diversos momentos del segundo día también se percibía, y yo creo que esta recuperación de las buenas prácticas de las policías de TOS de Nuevo León, la Policía Comunitaria de Cherán, entre otras que se presentaron de los casos de éxito de buenas prácticas, pues también son muy esperanzadoras, porque a veces pareciera que las y los civiles de a pie estamos tratando de buscar cómo hacerle, porque damos por descontado que el Estado va a hacer algo. Entonces también es muy enriquecedor
ver que hay personas también en el servicio público que tienen una convicción, si ven ninguna institución es perfecta, a ir caminando hacia un buen puerto. Me pareció también muy interesante cómo se rescataron prácticas de justicia restaurativa de comunidades indígenas que no tienen este enfoque punitivista sobre lo bueno y lo malo y la retribución y el estigma que también conlleva el hecho de ser una victimaria o victimario. Entonces todas esas formas nos ayudan a imaginar vías que Liliana exponía sobre cómo lograr el perdón y la reconciliación, que no es una apología a la violencia ni es un escenario que posibilite la impunidad, sino que tenemos que identificar bien en específico qué es en el fondo lo que estamos perdonando y qué es en el fondo lo que debemos de llevar al encuentro. Entonces yo creo que poquito a poco, entre las charlas, entre las actividades, entre la dimensión más contemplativa de los ejercicios, de las oraciones en colectivo, se iba construyendo este ambiente de estamos aquí de pie, porque había momentos de pie, todas y todos juntos, viendo hacia un mismo horizonte sin garantías, pero con la fe y la confianza de que el horizonte está ahí. Sí, un horizonte abierto, un horizonte que es un desafío, pero al mismo vez nos impulsa. Recuerdo cómo la visión que contrastaba de la policía comunitaria con un enfoque punitivista que ahorita decías, como decir, bueno, depende cuánta gente podamos atrapar, es como vamos a garantizar nuestra seguridad. Y este policía de Cherán nos recordaba decir, bueno, pero es que muchos de ellos son jóvenes, muchos menores de edad, que están en situación de adicción a drogas, y cuál va a ser el enfoque integral para restaurar, para poder que la persona, que el joven que ha ido involucrándose dentro de los grupos delictivos pueda tener alternativas de, digamos, de un cambio, de una transformación en su propia vida y donde pueda tener un nuevo comienzo. Creo que eso es importante rescatar de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo ponían estas técnicas de mediación de los reconciliadores, así le llaman en Bachajón, en Chiapas, como el trabajo que hacen al momento de resolver diferentes tipos de conflictos. Nos compartía ahí también la hermana Marisela. Azul, ¿tú cómo viviste este segundo día, que es un día más de iluminación, un día de frescura, un día de como de reencanto ante decir, bueno, hay alternativas reales, concretas que se están realizando en nuestro país desde hace muchos años y cómo podemos ir sumando esfuerzos? Sí, también para mí fue muy esperanzador, sí fue como un descansito al alma, porque el primer día sí fue muy pesado y sí, pues se tocaron temas que al menos en este momento parece que pues que no hay como salida. Entonces el siguiente día sí fue, como mencionas, muy refrescante, y también escuchar ya las prácticas en lo concreto y que no solo se quedara como en un discurso de sí, tenemos que trabajar por la paz y sí podemos, sino que realmente casos concretos, el tema de Cherán, y algo que se me quedaba mucho en esta recuperación de las buenas prácticas de las comunidades indígenas, de la Rarámuri, que justo en no tener como una justicia punitiva, pues la persona que se juzga ahí en la comunidad se considera y la comunidad misma hace que la persona se considere todavía como parte de la sociedad, porque pues ellos se conciben como comunidad, no hay otra forma, ¿no? Entonces hablaban justo en estas técnicas de mediación, hablaban de reeducar a las personas, pero que estuvieran seguras, que en ningún momento dudaran de que no fueran parte de la comunidad, entonces que se concibieran como parte de la comunidad y que tenían una labor en esa comunidad también. Entonces eso a mí me explotó la cabeza, porque dije, claro, y justo en el primer día se recuperaba un poco también
testimonios sobre personas privadas de la libertad. Y pues en este camino a la justicia también no solo tiene que ser punitiva, sino que se tiene que involucrar, se tiene que trabajar también con, pues sí, todos. Entonces, recupero mucho esto que mencionaban ahí. Sí, efectivamente es una sinergia de esfuerzos, de voluntades, de energía para poder, digamos, recuperarnos de esta situación, de esta oscuridad en la que hemos venido entrando desde hace años, pero que también va dejando atisbos de brillos, de luces, de posibilidades que requieren nuestro trabajo colectivo. A mí me llamaba la atención el decir cómo vamos a pensar la justicia desde otro sitio. Y cuando digo pensar la justicia me refiero a las fiscalías, a las cárceles. ¿Qué va a pasar con las cárceles? Este modo punitivo de persecución, de encierro, de pérdida de la libertad, que donde hay en un sistema penitenciario con pocas sentencias, con un sistema de justicia débil, muy lento, con poca capacidad de resolución real, de investigación, de saber qué es lo que está pasando, cómo vamos a seguir creando instituciones desde el Estado, pero también desde órganos de la sociedad civil, comunales, comunitarios, barriales, para que sea una sumatoria que nos implique a todos y a todas. ¿Sí? ¿Cómo te suena a ti esto, Lore? Sí, yo pienso que, bueno, primero deberíamos de partir del reconocer que el sistema penitenciario funciona en contra de las y los pobres de este país. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque tenemos altísimos niveles de impunidad y realmente quienes están en las cárceles son personas pobres, de comunidades bastante marginadas, con una pobre incluso a veces representación, que habitan ahí en condiciones de hacinamiento, de poca reconocimiento a su dignidad. Y yo creo que a lo largo de los años se ha construido mucho este discurso de es culpa de ellos lastiman, el crimen organizado, y son ellos completamente separados de nosotros, ¿no? Cuando no nos ponemos a pensar en que al final todo está conectado y en dónde estamos nosotros parados en ese problema. Entonces, yo creo que el hecho de sacar el tema del sistema penitenciario de una lógica pues neoliberal, individualista, y verlo como un problema de todas y todos, pues entonces coloca a las personas agraviantes en otra posición, porque sería responsabilidad de todas y todos lograr su reinserción adecuada a la sociedad. Y para empezar, impulsar medidas de prevención para que no delincan, para que no ingieran sustancias, para que no vean como la única opción entrar a las filas del crimen organizado. Entonces son muchas responsabilidades que deben de ser una responsabilidad colectiva, ¿no? De todas y todos. Sí, claro. Sí, y en esta responsabilidad colectiva me llamaba la atención el tema de la participación de las diferentes espiritualidades y religiones. Había ahí, digamos, diversos representantes de las denominaciones cristianas, participó un representante de la comunidad judía, donde nos expuso los casos de mediación dentro de su comunidad, un monje budista que también participó en una de las oraciones. Entonces, digamos que la espiritualidad y la religión como un abono que nos puede ayudar también a detonar desde la interioridad, desde el silencio, desde la escucha, un modo diferente de sensibilidad, una sensibilidad, digamos, no centrada en lo pragmático, sino también una sensibilidad centrada en la mirada humana que apela a la compasión. ¿Cómo vieron ustedes esta participación de las diferentes espiritualidades? Azul. Sí, para mí fue muy, muy enriquecedor escucharles. También, bueno, el representante de la comunidad judía, me gustó mucho lo que platicaba
como medidas de mediación, como decías. Creo que es fundamental porque al final la espiritualidad y la religión, y lo mencionaba un poquito antes, congrega a las personas y es un punto de encuentro. Entonces creo que es fundamental también pues trabajar este eje en la sociedad, ¿no? Entonces partir desde el trabajo interno que luego se convierta en comunitario. Entonces, para mí, sí. ¿Tú cómo lo viviste, Lore? Bueno, comparto muchas de las apreciaciones de Azul, sobre todo esta parte comunitaria, y a mí nunca se me olvida en una charla de un fraile ermitaño franciscano en Argentina que escuché una vez por Zoom, decía que al final de todo siempre hay un núcleo luminoso. Y yo pienso que el diálogo interreligioso es el núcleo luminoso. Le podemos llamar moksha y nirvana, el Edén, le podemos poner muchos nombres, pero creo que con la edad vas entendiendo que no está en otro lado, sino que es la labor construirla aquí todos los días, en cada pequeño acto, cada respiración, pasito, cada pequeña cosita. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo cada tradición tiene su manera de nombrar las cosas, y que creo que todas van nuevamente al núcleo de el amor, de aprender a vivir los unos con los otros, de amarnos los unos a los otros, y que creo que Liliana Echeverry nuevamente mencionaba como un problema muy importante del individualismo, el hecho de querer tantas personas, recursos que son escasos, y estar dispuestos a todo por obtener esos recursos, que en realidad cuando te pones a pensar, pues esos recursos que se buscan pueden parecer al final de todo bastante absurdos, son cosas. Entonces el hecho de nombrar las cosas como cosas y los afectos como afectos y la trascendencia como lo que es, yo creo que las diferentes perspectivas de cada una de las tradiciones religiosas pues enriquece una a la otra, ¿no? No creo que se contrapongan, sino que se complementan, y que creo que también tienen en el centro pues un mensaje de paz. Sí, este centro del mensaje de paz que curiosamente brota pues de la muerte de dos religiosos que se encuentran dentro de una capillita de una pequeña localidad en las periferias del país, en aquel lugar de la Sierra Tarahumara, un poco abandonado desde hace muchas décadas por el Estado mexicano, también por la Iglesia, y que es ahí en el dolor y ante la perplejidad, ante el asombro de la brutalidad violenta que viven ellos, y que conecta con tanta gente en México, en este país, que ha perdido un familiar, que ha perdido una persona cercana, que tiene alguien desaparecido o desaparecida, que brota una fuerza, digamos, en términos cristianos, de resurrección, ¿no? Es una fuerza de decir cómo construimos desde el dolor algo que nos pueda reajustar la situación que se ha venido quebrando. A mí me dio mucha esperanza ver a tanta gente, organizaciones locales de León, que estaban ahí congregados, que sumaban esfuerzos, que tienen preguntas muy similares a las que nosotros tenemos, y que al final se convocaba a la Red Nacional por la Paz, donde nos reuníamos por diferentes estados a dialogar. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para adelante? ¿Ustedes qué ven que nos llama este evento hacia adelante en los próximos meses, en este tiempo? Bueno, dentro de la propuesta de la Agenda Nacional por la Paz y de la Red Nacional por la Paz, nos hacen una propuesta enunciativa, más no limitativa, de diferentes ejes de trabajo a nivel local, y que por supuesto pues responde mucho a las particularidades del contexto, y que creo que desafortunadamente en Guanajuato pues muchas de ellas encajan mucho, porque somos el estado con el índice más alto de homicidios dolosos, de feminicidios,
no el más alto en desapariciones, pero de entre los más altos. Entonces, algo ha pasado entre esta inversión económica y derrama para unos pocos y el despojo de muchas comunidades frente al crecimiento económico del corredor industrial, que es importante pues tomar en cuenta y analizar, sobre todo en municipios específicos como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, aquí en León. La violencia creo que tiene sus nodos y está focalizada, pero también pues se interrelaciona con la violencia de la esfera nacional. Entonces, en ese sentido es importante construir un trabajo fuerte de base aquí, que tampoco esté desmarcado de cómo eso se vincula al resto, y que creo que por eso es la importancia de trabajar en red. Pongo un ejemplo, una de las propuestas del trabajo de la agenda es sobre temas de movilidad humana. Entonces, bueno, aquí tenemos la bestia en Irapuato, y que aparte, como no pasó el tren en estas semanas, hay un hacinamiento importante debajo del puente que genera problemas de salud pública, y los ciudadanos terminan quejando porque, bueno, huele feo y hay personas ahí y les resulta incómodo, pero al menos eso hace que el problema se visibilice. Pero nosotros no podemos decir que es un problema únicamente de Irapuato y de Guanajuato en ese sentido, porque por ahí pasa la bestia, sino porque Guanajuato es un nodo de comunicación de la logística internacional y por lo tanto pues también de la trata, de la movilidad humana, porque de aquí se pueden ir a prácticamente cualquier lugar de la frontera norte, ¿no? Pueden agarrar para el este, para el oeste, etcétera. Entonces, si tú ahí conectas con las rutas, por ejemplo, de movilidad y cómo se van moviendo, y vas intercambiando información con base en los mismos valores compartidos, pues vas generando una red local y nacional de apoyo a las personas, en este caso migrantes o refugiadas, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Entonces yo creo que sí es un compromiso a establecer una propia agenda, pero también vincularla a los propósitos más amplios, que es trabajar por la reconstrucción del tejido social, por tener ciertas garantías de seguridad, libre tránsito, derechos fundamentales, en pocas palabras, ¿no? Sí, es interesante, digamos, ya aterrizarlo a Guanajuato, un estado con altas complejidades, pero que también hay un esfuerzo importante de la sociedad civil organizada desde hace tiempo, desde diferentes trincheras. Azul, no sé si a ti esta última reunión donde se tuvo un encuentro del estado de Guanajuato, ¿te haya llamado la atención alguna organización, que lo que se está haciendo desde otros lados? Sí, bueno, lo que yo pensaba mucho en este último grupo de trabajo era que pues no podemos hablar de paz en Guanajuato si no tocamos el tema de las desapariciones. Y yo pensaba mucho en las infancias que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Entonces pensaba también como en este muy, muy necesario trabajo con ellos, de escucharles, de saber qué es lo que sienten, porque pues en muchas ocasiones son papás o hermanos que prefieren como no contarle a los chiquitos, como para evitarles este dolor, pero al final ellos lo saben, ellos se dan cuenta, ellos viven su duelo de todas maneras. Entonces nos platicaba ahí en los pequeños grupos que armamos una chica de Puebla, pero que trabaja con colectivos de búsqueda, que hicieron un evento de puros colectivos del estado, en el que fue como trabajo de los papás con los niños o de los hermanos con los niños, y que fue muy esperanzador, y que fue como desde el amor de este evento es para los niños, vamos a escuchar cómo se sienten, vamos a ver qué necesitan, y fue bueno, al final como muy reconciliador entre las familias, pues escucharles y acompañarse, y permitirse acompañarse por los niños y acompañar a los niños también. Entonces yo me quedaba pensando mucho esto y dije, a lo mejor traer algo así acá a Guanajuato, y bueno, también me resonaba mucho como esto de trabajar desde lo local,
porque, bueno, en algún otro grupo de trabajo antes del de cada estado, había un señor en mi grupo que estaba convencido y él decía, es que este evento tiene que ser un hasta aquí para el estado y hay que movilizarnos, y el señor así, pues llamando a la acción y casi que sublevémonos y golpe de estado. y yo decía, estoy de acuerdo en el hartazgo porque pues yo también estoy harta de vivir con miedo, y creo que todos vivimos con miedo todo el tiempo. Pero también voltear a ver como desde lo local que se puede hacer. No es una chamba que solo le toque al Estado, y no podemos caer otra vez como en esta visión paternalista, y tú lo decías, de que el Estado tiene la culpa y el Estado es quien tiene que resolver. Sí tiene que resolver, pero también nosotros que podemos abonar para que se resuelva esto, ¿no? Entonces, pues sí, recuperaba mucho esto, el tema de, pues del trabajo incluso, pues en nuestros vecindarios, ¿no? O sea, generar comunidad con los vecinos, o sea, no conocemos a nuestros vecinos, son como tantas las pequeñas cosas que podemos ir haciendo y que podemos ir sumando para no sentir que esto nos rebasa y que mejor no hago nada porque no puedo hacer nada. Sí. Entonces, pues también fue para mí muy esperanzador ver, particularmente ahí en el grupo de Guanajuato, ver cómo ya pues estaban tejiendo más redes, y gente que se conocía pero gente que no, entonces ya se iban ahí sumando esfuerzos desde las diferentes trincheras que cada organización trabaja, si es infancia, si es jóvenes en las joyas, si es comunidades cristianas de CBX, desde donde sea, pero ir viendo cómo se entretejían me trajo mucha esperanza, porque escuchando los acuerdos a los que se llegaron ahí en el diálogo, yo decía, sí, suena padrísimo, muy necesario, pero ahora, o sea, traerlo a la realidad es lo realmente complicado, ¿no? Entonces, para mí, ver eso simplemente como que se iban tejiendo más redes fue una esperanza enorme, y ver también la convicción de todos y todas las que estaban ahí, de trabajar por un objetivo común, un objetivo en conjunto. Entonces, sí. Sí, pues bueno, muchos aprendizajes que han ido emergiendo de este evento. Ahí está el Diálogo Nacional por la Paz, realizado en Ibero Puebla, del cual se desprende una Agenda Nacional por la Paz, que un comité de especialistas, expertos, 10 especialistas de instituciones académicas, primordialmente de organizaciones civiles, van a llevarla a diferentes instancias, y una Red Nacional por la Paz que hunde sus raíces en las localidades de cada estado. Aquí tenemos la Red Nacional por la Paz en Guanajuato, donde participamos diferentes organizaciones, diferentes departamentos desde la Ibero León, pero otras organizaciones de la ciudad, de Celaya, de Apaseo, para ir creando, para ir pensando, para seguir caminando junto a las víctimas de esta violencia, para traer la memoria de tantos y tantas que han pasado, y de tantos y tantas que luchan por un mejor mañana. Y pues muy bien, un gusto haber platicado contigo, Lore, contigo, Azul. Algo que quieran, alguna frase que le quieran dedicar a nuestros radioescuchas, una última invitación. Bueno, por mi parte, y creo que sigue presente desde que se lo escuché a Liliana, porque bueno, Liliana tremenda, me explotó la cabeza cada que lanzaba una oración, pero ella nos invitaba a ser radicalmente hermanos, entonces me quedo mucho con eso y les invito también. Gracias, Azul. A mí el momento más significativo y que me conmovió mucho fue tomarnos del hombro. Y yo creo que hay que, en sentido metafórico y real, seguirnos tomando del hombro para
sentir que no vamos caminando solas y solos, porque es un trabajo que a veces puede llegar a ser frustrante, porque no tiene garantías, porque en realidad no termina moviéndose mucho, pero que se hace por la convicción de que hay que hacerlo y ya, porque tenemos confianza en que se debe de hacer. Sí, así es. Pues un gusto haber conversado. Les recomendamos esta charla de la hermana Liliana Echeverry, presidenta de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Y pues bueno, pasamos nosotros a nuestra siguiente sección. Estuvo buena la plática. Vamos quitándole leña al fuego para pasar a nuestra sección de avisos mientras se apaga la fogata. Darle una felicitación al CESCOM el día de hoy en su 30 aniversario. Venimos llegando de la celebración aquí en San Pedro Los Hernández. Pues un gusto poder haber estado compartiendo esta fiesta de este centro comunitario donde muchos estudiantes participan, hacen su servicio social y colaboran con la comunidad. Y también los invitamos. Pues el día domingo vamos a tener un evento de hiking teresiano junto a nuestras amigas teresianas. Vamos a ir a la montaña para seguir haciendo introspección, oración y una fogata comunitaria y compartir la palabra y el pan. Entonces, pues este domingo, hiking teresiano. Y finalmente compartirles con gusto que el próximo fin de semana se realizará el encuentro regional de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano, el ERLIUL. Se realiza en Puente Grande. Es un evento de jóvenes estudiantes universitarios que van desde Guatemala, El Salvador, Ciudad de México, Puebla, ITESO en Guadalajara e Ibero León, y se realizan actividades, conferencias, foros, juegos, comidas regionales, danzas. Y pues bueno, va a ser un evento muy interesante. Ya les compartiremos aquí cuando regrese. Y pues bueno, Radio Escuchas, un gusto haber compartido con ustedes y hasta la próxima. Gracias por escucharnos desde la fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.